hoy día nos toca tratar sobre un tema bastante, vamos a decirle, no tan complejo, sino que es muy polémico, que es la responsabilidad administrativa, eh, entendiendo de que en estricto no existe una responsabilidad administrativa por un accidente de tránsito. Quiero explicar lo siguiente. A ver, sabemos que el accidente de tránsito es un evento que ocasiona daños en personas o cosas como consecuencia directa de la circulación de vehículos. En ese sentido, lo que trasciende en el ámbito jurídico es el daño, porque cuando nosotros causamos daño, nace un deber y nace un derecho. Nace el deber de reparar el daño y nace el derecho a la reparación del daño causado. Entonces, esto es en el ámbito estricto, en el ámbito civil, ¿no? Por eso que le llaman a algunos autores el derecho de daños, ¿no? Entonces, cuando ocurre el accidente, que es un evento que produce daño, en el ámbito jurídico trasciende, es importante el daño. ¿Y es por qué? Porque el daño, si se produce, por ejemplo, tanto en lo material, es decir, en el patrimonio de una persona, hay una disminución patrimonial que requiere una obligación de reparar ese daño, volver nuevamente al valor original. Y compone lo que es los llamados daños y perjuicios. Cuando el daño es contra la vida, el cuerpo y la salud, además de la responsabilidad civil que nace en un accidente de tránsito, vamos a tener también la responsabilidad penal, porque sabemos que la vida, el cuerpo y la salud forma parte del conjunto de los llamados bienes jurídicos protegidos, ¿no? Entonces, cada vez que alguien daña en su físico a una persona, que pueden ser lesiones leves, graves o hasta inclusive ocasionarle la muerte, vamos a tener, se va a abrir un nuevo capítulo, un nuevo episodio que es la responsabilidad penal. ¿Y es por qué? Porque la vida, el cuerpo y la salud, al ser un bien jurídico protegido, todo aquel que dañe o lesione en su físico a alguien va a tener responsabilidad penal. Entonces, cuando sucede un accidente de tránsito, entendemos que hay específicamente en estricto dos formas de responsabilidad. La responsabilidad civil, que constituye pues, el reparar el daño causado y el indemnizar propiamente, y la responsabilidad penal cuando se trata de lesiones o se trata de muerte. Pero hay una tercera forma de responsabilidad que está apareciendo últimamente, que es la responsabilidad llamada administrativa. A ver, el bien jurídico protegido en el ámbito administrativo es el correcto funcionamiento de determinado sector, sea comercio, industria, no sé, pesca, agricultura, en el caso específico de los servicios de transporte. Y en el caso del tránsito, lo que trasciende o lo que es importante dentro de un accidente son analizar las conductas de los participantes en este evento, contrastándolo con la norma reglamentaria, en este caso el reglamento de tránsito. Entonces tenemos que no, en el ámbito administrativo, con respecto al tránsito, propiamente no podríamos llamar una responsabilidad administrativa por accidentes, sino en el ámbito administrativo y con respecto al tránsito, lo que se analiza son las conductas que tuvieron los participantes que finalmente generaron el daño. Es decir, en el ámbito administrativo no es trascendente el daño, sino los actos, las actuaciones de los participantes. Y es por eso que ustedes van a encontrar un catálogo en el reglamento de tránsito de las llamadas infracciones que vimos en la primera clase. Pero no solamente esto queda ahí, voy a compartir unas diapositivas que hemos preparado para el día de hoy. Bien, tenemos nosotros algunas infracciones relacionadas con los accidentes de tránsito. Por ejemplo, ¿no? Aquí tienen ustedes en la imagen, tienen dos infracciones. Bueno, más que nada la primera, en la cual se utiliza el término accidente. Sí, pero es algo relacionado, ¿no? Al accidente, no es propiamente el daño que se ocasiona. Y dice, infracción código M1, la conducta infractora descrita es conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal o bajo efectos estupefacientes, narcóticos o alucinógenos, comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo, y que haya participado en un accidente de tránsito. Entonces vemos que la conducta infractora
está compuesta de un hecho, de una acción, que es conducir con presencia de alcohol en la sangre o bajo efecto de drogas. También puede ser el negarse a pasar el examen, y la condición es que haya participado en un accidente de tránsito. Es decir, no se sanciona propiamente el accidente. Y quiero explicar lo siguiente. El accidente es un evento que produce daños, ¿sí? Produce daños. En el ámbito jurídico lo que trasciende es el daño. En el ámbito administrativo, ¿qué es lo que trasciende? Pues lo que trasciende es el cumplimiento de las normas de tránsito, más no el daño. El daño no es materia de sanción en el orden administrativo. Aquí tenemos pues que vemos que la conducta infractora es conducir con presencia de alcohol en la sangre, y la condición especial es que haya participado en un accidente de tránsito, y tiene una de las sanciones más graves, podríamos decir, dentro del reglamento de tránsito, que es una multa de una UIT, es la más alta, y también la más drástica de las sanciones de carácter no pecuniario, que es la cancelación de la licencia y la inhabilitación definitiva. Como ven, no tiene multa esta infracción. Esta infracción no tiene una sanción pecuniaria, simplemente cancelación e inhabilitación de la licencia. Y ustedes tienen debajo la infracción del código M2 con la conducta infractora, que es idéntica, porque es idéntica si ustedes las comparan, por eso las he puesto juntas, es idéntica. La diferencia está de que en este segundo caso no hay la condición de haber participado en un accidente. Entonces podríamos decir que la primera infracción en la cual el reglamento de tránsito se pronuncia sobre el accidente de tránsito es esta. Ahora, hay responsabilidad administrativa por participar en un accidente u ocasionar un daño en un hecho de tránsito. Pues en estricto no lo hay. Si ustedes lo analizan ahí, no es lo que se sanciona. Lo que se sanciona es haber participado en ese accidente con presencia de alcohol en la sangre. A eso es a lo que se relaciona. No es la magnitud del daño, porque algunas personas cuando vienen a consulta dicen, a manera de disculpa, dicen, doctor, mire, solamente fue un raspón con el otro vehículo. Bueno, aquí no dice de que usted deba de matar, que usted deba de lesionar o que deba de tener gran trascendencia este daño. Simplemente dice participado en un accidente. ¿Qué es un accidente? Un evento que ocasiona daño. Entonces, basta con que exista un contacto entre dos vehículos o un vehículo y un objeto fijo, en el cual esa estructura del vehículo sufra una transformación en negativo, es decir, una pérdida de valor, una deformación de que cambie el estado natural a un estado pues en el cual disminuya su valor, ya tenemos un accidente. No se requiere muerte, no se requiere lesiones. Bueno, pero también en el reglamento se incorporaron estas tres infracciones que usted ve ahí, ¿no? Las infracciones M37 de códigos, perdón, los códigos M37, 38 y 39, cuyas conductas infractoras, si usted lo dice, si usted las lee ahí, sí habla de ocasionar accidentes. Fíjense, ahí dice, conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales, inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente reglamento. Aquí sí, lo que se está sancionando es el conducir y ocasionar un accidente de tránsito, pero la condición especial es inobservando las normas de tránsito dispuestas en el reglamento. Aquí quiero hacer un alto y explicar lo siguiente. No todo accidente de tránsito procede de inobservancia de las normas que lo reglamentan. Esto es una falacia, ¿no? O sea, se piensa de que siempre que hay un accidente se produce porque no se respetó el accidente, y esto no es cierto, esto no es verdad. Voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? Imagínense ustedes que hay un pasajero que está sentado en un vehículo de servicio público, un bus, en un asiento alto y está durmiendo. Entonces el conductor del bus en una esquina realiza un cambio de dirección reglamentario, prende su luz direccional, gira el volante, ¿no? Se coloca en el lugar para poder girar, realiza el giro, y cuando está realizando el giro, este pasajero que está sentado en el asiento dormitando, se inclina demasiado, cae y se golpea. Entonces ahí vamos a tener un hecho, un evento que ha ocasionado un daño como consecuencia directa de la circulación, pero no hay inobservancia en la regla técnica. Otro ejemplo que acaba de ocurrir hace poco. Un ocupante de un vehículo
en determinado momento del viaje estaba con su teléfono, como ahora muchos lo utilizan, simplemente estaba apoyado su espalda, ¿no?, sobre un poste, ¿no?, sobre un estribo adentro del vehículo, y él estaba utilizando su teléfono celular. El conductor está manejando y de pronto, repentinamente, un niño escapa del cuidado de su madre e ingresa a la calzada, lo cual motiva que el conductor tenga que accionar los frenos frente a esta emergencia. Cuando acciona los frenos, este ocupante, que no estaba sujeto del estribo, sino simplemente apoyado, como lo manifestaron todos los testigos, cae hacia adelante, o sea, la tablilla, producto de la frenada, cae, y cae justo en el espacio en donde está la escalinata, ¿no?, para subir, o sea, la escalera, ¿no?, de la parte delantera del bus, y cae justo en ese lado, y con tan fuerza, tal violencia, que fallece, producto de las lesiones. Entonces ahí tenemos un evento que ha ocasionado daños en personas a consecuencia directa, porque hay una relación directa entre la circulación y la lesión causada, pero no tenemos inobservancia de la regla técnica. Entonces esto es uno de los mitos que se maneja mucho, que dicen que cada vez que hay un accidente es porque hay inobservancia de las reglas técnicas, lo cual no es cierto, no es verdad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se está sancionando por medio de la infracción M37? Dice, conducir y ocasionar un accidente con daños personales, ya tenemos el dato, no es daños materiales, es simplemente daños personales, pero la condición especial para que se cumpla toda la conducta infractora es que se haya inobservado las normas de tránsito dispuestas en el reglamento. En la infracción del código, o el código M38, contiene una infracción muy parecida, pero la condición especial que se trate de un vehículo de servicio público, mientras que en el código M37 puede ser cualquier conductor, en el M38 para la misma conducta, pero especialmente que se trate de un conductor de un servicio de transporte. Y finalmente tenemos en el código M39, se considera una conducta infractora de conducir o ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte. Nuevamente repite, inobservando las normas de tránsito dispuestas en el reglamento. Entonces, y aquí en este caso, en el código M39, ya no se hace diferencia entre si es un conductor particular o un conductor de servicio público, es en general. Si ustedes ven las sanciones que tiene, ¿no?, en este caso, simplemente son sanciones no pecuniarias. Por ejemplo, suspensión de la licencia para el conductor de vehículo particular con lesiones leves, suspensión de la licencia por 3 años para conductor de transporte público con lesiones leves, y si se trata de lesiones graves, sea público o sea privado, cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva para obtener una licencia de conducir. Esto se ha incorporado, ahora sí hay grandes cuestionamientos. Yo particularmente considero de que no es un bien jurídico protegido el daño dentro del ámbito administrativo, por lo tanto no debería tener estas infracciones. Porque miren que hay una redundancia. ¿Cuál es la condición especial? Que se haya inobservado las normas de tránsito. Y si se inobservan las normas de tránsito, ¿eso cómo se llama? Infracción. Entonces habría una comisión de una doble infracción. Ejemplo, ¿por qué se produjo el daño? Bueno, se produjo el accidente y el daño dentro del accidente se produjo porque el conductor estaba circulando y estaba demostrado a una velocidad mayor, ¿no?, de la reglamentaria permitida. Voy a poner ese ejemplo, ¿ok? Era una velocidad mayor y de pronto llegó a una esquina o estaba el semáforo en luz roja y cruzó y se produjo el choque, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la conducta infractora en ese evento? ¿Es haber cruzado la intersección estando el semáforo con luz roja o es conducir ocasionando un accidente, ¿no?, con daños personales? Según el principio concurso de infracciones, la potestad sancionadora, ¿no?, reza de que cuando una misma conducta derive más una infracción, se sanciona la más grave. Pero aquí nosotros vemos de que a pesar de que esta infracción está considerada como muy grave, cruzarse la intersección del semáforo también está considerada como muy grave. Entonces nos pone esa disyuntiva. Ahora, cruzarse la intersección del semáforo con luz roja es una infracción muy grave que además tiene una multa, ¿no? Y en este caso no la tiene.
Entonces, considero de que hay una tremenda contradicción aquí, pero es lo que tenemos actualmente en el reglamento. Ahora, no solamente tenemos esto, sino que cuando se trata de vehículos de transporte público, viene algo curioso. En la ordenanza 1599, que es la ordenanza que regula el transporte urbano en la provincia de Lima, o el transporte, el llamado transporte regular, sabemos que hay dos modalidades de transporte regular y transporte especial, siendo el transporte regular el que tiene paradero, inicio, fin, tiene ruta, tiene frecuencia y todo eso. Bueno, en este tipo de servicio de transporte regular hay un régimen especial ante la ocurrencia de accidente de tránsito, que dice que cuando un prestador de servicio con alguna de sus unidades participe en un accidente, nuevamente no especifica si es colesiones o daños, simplemente dice accidente, debe de dar cuenta a la municipalidad. Luego la municipalidad va a analizar ese accidente. Ojo, la municipalidad, no la UIAT, no los peritos, no el perito de parte, el perito de RT, no, la UIAT, perdón, la municipalidad. ¿No? ¿A santo de qué o qué título, qué conocimiento especializado debe tener? No lo especifican, pero ellos son los que van a determinar si es responsable o no. Dice que si encuentran responsabilidad, entonces van a imponerle a la empresa o al prestador o al titular de la autorización una multa, que es una multa muy alta. Entonces ahí tenemos un régimen especial de propósito completo, pero también tenemos la aplicación del Código de Defensa del Consumidor, que ha sido aprobado por Ley 29571, la idoneidad de los servicios. Entonces entendemos de que en la categoría consumidor se pueden dar de bienes o servicios. En este caso es un servicio de transporte. Si yo subo un bus como usuario, se presume, ¿no?, de que este servicio debe de tener la idoneidad necesaria, es decir, algo que yo percibo que es una condición que no tiene por qué estar expresada. Pues, por ejemplo, si usted va de viaje a una ciudad, va a descansar y usted contrata o toma el servicio de un hotel, usted no tiene que preguntar si hay cama. Se supone que si usted tiene una habitación es porque destinado para el descanso y tiene que haber una cama. Entonces usted no va a subir a la habitación, abre y no hay cama y baja y dice, oiga señor, no hay cama. Ah, bueno, usted no me dijo que quería con cama. Es algo que se supone que forma parte de la idoneidad del servicio. Y en este caso es uno de los presupuestos de la idoneidad, obviamente que no voy a sufrir ningún tipo de daño, ningún tipo de lesión. Pero si usted es usuario de un servicio de transporte y tuviera un accidente y producto de ello usted tiene una lesión, entonces Indecopi, en aplicación del Código de Defensa del Consumidor, va a iniciar un procedimiento, y ahí tienen ustedes, artículo 19, dice obligación del proveedor. El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, y es más, el artículo 25 habla de un deber general de seguridad, dice los productos y servicios ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o advertido para la salud o seguridad de los consumidores y sus bienes. Entonces, en virtud a estos dos artículos, Indecopi inicia de oficio cuando toma conocimiento, o puede ser también que sea de parte que se ha denunciado este proveedor de servicios, haber vulnerado estos dos artículos y por lo tanto sometido a un procedimiento administrativo. Ahora, claro, aquí sí en este procedimiento administrativo sancionador por el Código de Defensa del Consumidor hay la libertad de pruebas y entonces Indecopi va a utilizar los medios de pruebas a su alcance para la imputación. Lo mismo que el administrado que ha metido este procedimiento también tiene libertad de prueba de presentar los elementos necesarios para desvirtuar la imputación o atenuar, ¿no? Ya que los rangos, o porque acá no hay una multa que ya esté tasada o preestablecida, si no hay rangos, por ejemplo, de 5 hasta 80 UITs. Entonces, Indecopi, de acuerdo al grado de responsabilidad que se va a determinar, pues va a fijar cuánto va a ser la multa que se va a aplicar. Entonces, tenemos que en el ámbito administrativo, como ya se entendió, hay infracciones de tránsito, pero que entran en una contradicción. Tenemos también el régimen especial para el transporte público, al menos entre Lima y Callao, hay ese régimen,
En el Reglamento Nacional de Administración de Transporte no se manifiesta sobre la responsabilidad por accidentes, pero sí la posibilidad de suspender la autorización de un prestador cuando haya tenido sentencias firmes en la cual lo haya condenado al pago de reparación y no haya cumplido con ellas. Entonces, pero no tiene que ver con el accidente, sino con una situación posterior, que es el cumplimiento de sentencias judiciales. Y en el caso del Indecopi como vela por la defensa del consumidor en aplicación de la ley, también tiene un régimen especial. Entonces, esto quería hacerlo conocer en la parte inicial, de que existen estos procedimientos y esto va a generar, pues, si nosotros lo analizamos, un problema en el cumplimiento del pago, pues, de las reparaciones. Como muchas veces algunos abogados, ¿no?, en las defensas dicen que, bueno, que hay una causa judicial que se está viendo y en tanto eso no se resuelva no se puede establecer la responsabilidad, ¿no?, tratando de paralizar estos procedimientos. Pero creo que el procedimiento relacionado, vinculado con los accidentes, que es el más álgido, el más problemático y que nos vamos a extender un poco más, es con respecto a la ingesta de alcohol o drogas, ¿no?, y que es detectada en el momento que se ha participado en un accidente. Entonces aquí tenemos que razonar primero es por qué cada vez que hay un accidente de tránsito, los participantes tienen el deber de ser sometidos a un examen del dosaje etílico. Bueno, esto se debe a un principio del tránsito. Como saben ustedes, el tránsito, al ser el derecho de tránsito, perdón, no el tránsito, el derecho de tránsito, al ser un subsistema jurídico, eh, se va a regir en base a principios. Sabemos que los principios dentro de una norma tienen la finalidad fundante, integradora e interpretativa. En este caso, ¿no?, el fundante porque le da fundamento. Y hay un principio de tránsito que es el principio de aptitud, no aptitud con C, sino con P, aptitud física. El principio de aptitud física reza de que todo aquel que utiliza o maneja un vehículo motorizado debe tener ciertas condiciones de idoneidad para poder percibir, poder razonar y poder reaccionar, ¿no?, en un movimiento, en un universo que se mueve rápidamente, en el cual requiere respuestas de segundos o acciones de segundos. Entonces, cuando una persona ingiere bebidas alcohólicas, pues disminuye esta capacidad. Entonces, hay una presunción legal de todos los conductores que han participado en un accidente, que es posible que se encuentren en este estado de disminución de la capacidad psicofísica por la ingesta de alcohol. Y es por eso que el deber de todo, escuchen esto, el deber de todo participante en un accidente de tránsito es ser sometido a esta prueba de comprobación. Ese es un deber y está contenido, pues, en las normas del caso, que es el reglamento de tránsito por lo pronto, ¿no? O sea, no estamos hablando del Código Procesal Penal porque no es únicamente para los casos de los delitos de lesiones culposas o homicidio culposo, sino este deber de someterse a esta prueba, ¿no?, cuando se ha tenido un accidente de tránsito, es algo que está dispuesto en el reglamento de tránsito. Entonces, todo titular de una licencia de conducir tiene pleno conocimiento que cuando participa en un accidente de tránsito, sin importar si sea daños materiales o daños personales, tiene el deber de someterse a este y a otros tipos de pruebas, ¿no? Entonces, vamos a ver que este deber de ser sometido a estas pruebas tiene un procedimiento, ¿sí? Yo creo que nos queda claro ahí de que no por nada, ojo, por nada ni la más pequeña idea de alguien que participe en un accidente y que diga yo no estoy obligado a ser sometido a los adjetivos porque todos tienen que someterse. Ahora bien, existe un mito también dentro de esta situación que se ha difundido mucho, en el que se presume que cuando los participantes en un accidente quieren llegar a un acuerdo, entonces las pruebas de comprobación y la intervención de la policía de inmediato se suspenden, lo cual es falso. A ver, quiero explicar lo siguiente. La actuación policial o la intervención policial, la participación de la policía cuando toma conocimiento de un accidente está regulada en una norma.
Y lo que lo motiva al policía a actuar es el cumplimiento de la norma y no la voluntad de los participantes. Entonces, si los participantes le dicen vamos a llegar a un acuerdo, no significa usted ya no va a intervenir, significa vamos a llegar a un acuerdo sobre aquellas cuestiones en las cuales nosotros tenemos libre disposición de hacerlo. ¿Y cuáles son estos derechos disponibles? La propiedad, más no en las pruebas de comprobación o la intervención policial, que son obligatorias. Es decir, nadie se puede salvar de esto. Entonces, si dos personas, por ejemplo, chocamos en nuestro vehículo y llegamos a un acuerdo, se acerca el policía y dice, señores, buenos días, permítame por favor sus documentos, y le decimos, disculpe usted, señor policía, pero ya hemos llegado a un acuerdo, por lo tanto, no es necesaria su intervención. A ver, es porque estos dos conductores creen de que la intervención de la policía, ¿no? Tiene el propósito de determinar quién le tiene que pagar al otro, y eso no es verdad. La intervención de la policía tiene una finalidad del orden público. ¿Y cuál es la finalidad? Es conocer las causas del accidente para diseñar programas o sistemas de prevención. Es realizar las pruebas de comprobación para descartar si los participantes, por ejemplo, han conducido con presencia de alcohol. Y esas dos justificaciones no dependen de la voluntad de los participantes en el accidente. Pues esto es muy difundido y yo me imagino que muchos podrán decirme también, ya ve, Leonor ya levantó la mano porque quiere decirlo, ¿no? De que sí, oiga, pero en la comisaría X, sí hay sí, la vez pasada llegó un policía, tuvimos un accidente, le dijimos, y él mismo nos dijo, ¿sabe qué? Para evitar ir a la comisaría, lleguen a un acuerdo, porque este mito ha sido tan difundido que hasta la policía lo cree. O sea, la policía no sabe, o algunos policías, perdón, no saben o no entienden por qué se interviene en un accidente. Bueno, ¿por qué se interviene en un accidente? Porque se tiene que realizar un procedimiento que se llama investigación policial. O sea, ese hecho, llamado accidente de tránsito, no solamente tiene trascendencia en el derecho privado. El derecho privado es el derecho entre los comunes, entre las personas, en los cuales pues se trata de reconocer el derecho a alguien o dilucidar una incertidumbre jurídica. Eso es la explicación del derecho civil, ¿no? Y es verdad, las partes tienen libertad y autonomía, por ejemplo, para poder transigir, ¿no? Hacer una transacción, pueden inclusive, no sé, pues desinhibirse, decir, no deseo hacer ningún tipo de reclamo, y más bien yo quiero arreglar mi vehículo y solucionar esto lo más pronto posible. Pero ese es el derecho, eso es dentro del derecho privado. Ahora, el accidente de tránsito tiene trascendencia en el derecho público, definitivamente en lo público. ¿Por qué? Porque es un hecho en el cual se presume dos cosas. La primera, que ha habido una observancia de las reglas técnicas de tránsito y por medio de la investigación se va a saber. Y lo segundo es que se quieren conocer las causas para diseñar sistemas de prevención. Para el primer caso hay que hacer pruebas de comprobación, como por ejemplo el dosaje etílico. Entonces, estas son cuestiones de carácter público que están en la norma y que no se pueden omitir. No se pueden omitir. A ver, lo que rige o lo que regula la actuación de los funcionarios es el principio de legalidad, ¿no? Y en el principio de legalidad solamente los funcionarios pueden hacer aquello que la norma prescribe. Y ninguna norma, en ninguna parte dice que cuando las personas lleguen a un acuerdo ya no hay intervención policial. No, por contrario, si usted lee el reglamento, las normas dicen de que sí, tiene que haber de todas maneras y tiene que haber una investigación, y esta investigación es de carácter, dentro de las características que tiene la investigación policial para los accidentes de tránsito, tiene carácter obligatorio. ¿Qué es lo que puede inhibir, pues, o un motivo, una causa para que haya inhibición de la policía de investigar? Pues no la hay. Tiene que investigar de todas maneras. ¿Cuál accidente? Todos. ¿Para qué? Oiga, para conocer las causas y ayudar al diseño de sistemas de prevención. Para eso se investigan los accidentes, no para encontrar culpables ni decir, a ver, cuando un conductor le dice al policía, dice, ¿sabe que vamos a llegar a un acuerdo? Lo cual está muy bien, sí, esto es una
potestad que tienen los propietarios de un bien, ¿no? Su derecho, o mejor, sobre estos llamados derechos disponibles, de disponer sobre ellos. Sí, es verdad, tienen que hacerlo. Eso nada tiene que ver con la intervención policial. Pues bien, en el caso de conducir con presencia de alcohol en la sangre, debemos entender de que esta conducta al mismo tiempo es una infracción y es un delito. O sea, el hecho de ingerir bebidas alcohólicas o consumir algún tipo de droga y conducir un vehículo motorizado es considerado en el ámbito administrativo una infracción administrativa y en el ámbito penal es considerado un delito. Entonces, aquí hay algunas personas podrían decir, doctor, pero aquí está el principio de non bis in idem, que dice que no puede haber una sanción administrativa y una pena al mismo tiempo cuando concurre la triple identidad de hecho, sujeto y fundamento. Bueno, el hecho es el mismo, es verdad, el sujeto es el mismo, es verdad, pero el fundamento no es el mismo. El fundamento del derecho administrativo tiene que ver con la obediencia y para el mejor cumplimiento de las normas en ese sector. En cambio, en el ámbito penal, el fundamento es la seguridad pública. Es por eso que se llama un delito de peligro común, conducción en estado de ebriedad. En el ámbito administrativo no. Es decir, el fundamento es diferente. Por lo tanto, no se cumple la condición especial para a la aplicación del principio non bis in idem, que dice de que no puede haber una sanción administrativa y una pena al mismo tiempo cuando concurra la triple identidad de hecho, sujeto y fundamento. Al no cumplir con la condición de los tres elementos, entonces no hay non bis in idem y al mismo tiempo puede existir una sanción administrativa y al mismo tiempo puede existir una pena que se imponga. Ahora, al ser cada una de ellas de naturaleza distinta, ¿no? Y justo creo que me lo preguntaron la vez pasada, de que si el juez, de un partido de info, si el juez no se emite en su condena la inhabilitación, si es lo mismo que la infracción, no, es diferente. O sea, no afecta el acto administrativo, el juez penal no puede cancelar una licencia. Ya que una licencia se emite pues, mediante un acto administrativo, el único que puede declarar la nulidad de ese acto administrativo es el mismo órgano que lo emitió o el juez contencioso administrativo en un previo proceso, una sentencia. Pues bien, en esa infracción administrativa se sanciona la desobediencia a la prohibición. Es decir, en el ámbito administrativo hay una prohibición expresa, está prohibido conducir de esta manera. ¿Y qué es lo que se sanciona? La desobediencia a la prohibición. En cambio, en el delito se sanciona la conducción en estado de ebriedad considerándolo un hecho que pone en peligro, es decir, aumenta el riesgo. En el ámbito administrativo, la sanción administrativa no requiere de una puesta en riesgo, no requiere de un daño. ¿No? Me explico, ¿no? Si yo me estaciono en una zona rígida y resulta que no hay nadie, o sea, no hay ningún vehículo cerca, no hay ninguna posibilidad de que yo con mi estacionamiento pueda obstruir, obstaculizar o hacer que pierda funcionalidad del tránsito. No, pero igual se me sanciona. Puede hacerme que yo conduzca superando el límite y no haya nadie alrededor y diga, oiga, pero si el límite era 60, yo he ido a 70 y no había nadie en la carretera y eso no hace daño a nadie, nunca hice daño a nadie. Claro, en el ámbito administrativo no se sanciona la puesta en peligro, el riesgo, ni un resultado dañoso, sino simplemente es una sanción a la desobediencia. Aquí hay una prohibición y usted no observó esta prohibición y es sancionado. En el ámbito penal no existe dicha prohibición. Es simplemente que se entiende subjetivamente como un delito de mera actividad de que el acto de subirte a un vehículo, habiendo ingerido bebidas alcohólicas, con ese acto estás poniendo en riesgo lo demás. Por eso es que se llama un delito de peligro común. Como entendemos entonces son de naturaleza, es decir, el fundamento es distinto. Bueno, todo esto, dice la policía, levanta la papeleta de infracción en el caso de la papeleta. Algunos dicen, oiga, y doctor, cuando interviene el fiscal, a veces que el fiscal le dice a la policía que no levante las papeletas. Disculpe, pero el fiscal no tiene nada que ver con eso, no tiene ninguna competencia con eso. El titular de la acción penal, ¿no? Representante del Ministerio Público,
va a hacer el acopio de todos los medios posibles para posteriormente formalizar su denuncia. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. El Ministerio Público no tiene ninguna injerencia sobre el levantamiento no de una papeleta para iniciar un procedimiento sancionador, ni tampoco la condición especial de la licencia de conducir, ya que es un documento de que va a tener una importancia en el orden administrativo porque se va a retener ahí y no en el ámbito penal. En el ámbito penal no tiene nada que ver eso. Por ejemplo, la retención de vehículos tiene que ver con el orden administrativo, no tiene que ver con el delito. En el caso de la autoridad que le corresponde conducir el procedimiento sancionador es la Municipalidad Provincial o la SUTRAN, que es la que impone la sanción administrativa. En el caso del delito será pues el juez penal, tampoco es el fiscal, el que impone la pena que corresponde por este delito. Y la multa pues es, si en el caso es conducir con presencia con la sangre únicamente, 50% de la UIT y suspensión de la licencia por 3 años. Y si además hay accidente de tránsito, la multa, como dijimos, es de una UIT, y la cancelación definitiva de la licencia. Bueno, cancelación definitiva es una redundancia porque toda cancelación es definitiva, no existe cancelación temporal, y la inhabilitación del conductor para obtener una licencia de conducir. En el ámbito administrativo no existe una forma de reducción de la sanción administrativa. Esto me lo han consultado mucho porque cuando vemos las redes sociales entramos y vemos información de años anteriores en la cual dice que si seguías un curso debes cumplir 1/3 de la sanción y seguías unos cursos te reducían la sanción administrativa, lo cual es falso. No, no hay ningún tipo de reducción, se cumple tal cual el íntegro de la sanción. En cambio, en el caso del delito existe la posibilidad de acogernos al llamado principio de oportunidad, ¿no? En el cual primero hay que reconocer el delito y segundo, previo a una reparación civil junto con un porcentaje para el Ministerio Público, se puede pedir el sobreseimiento, ¿no? de esta investigación y es el Ministerio Público el que dispone su archivamiento, ¿no? Esto debemos entender de que tiene de los dos elementos, tanto como infracción y tanto como delito, y los dos corren, como dicen los abogados, por cuerdas separadas, no tienen que ver uno con el otro. En el Reglamento Nacional de Tránsito existe una prohibición expresa. Habíamos dicho que en el orden administrativo, lo vimos en la clase pasada, para que exista una infracción, primero tiene que haber una reglamentación. Y aquí está la prohibición. Habíamos dicho también que el Reglamento de Tránsito, como una norma de carácter proscriptivo, va a ser un catálogo de deberes enunciados, de deberes y prohibiciones de los conductores o los usuarios de la vía. Y acá hay una prohibición expresa, miren lo que dice el artículo 88. Está prohibido conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas, droga o cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de buen manejo. O sea, ya tenemos ahí la prohibición. Entonces, habíamos dicho que la construcción del tipo, recuerdan, ¿no? Aquí tenemos la prohibición y esto lo convertimos en un tipo por conducir bajo la influencia, alcohol, ¿no? O de otro elemento que reduzca. Es así de sencillo. En el artículo 94 se van a decir cuáles son las pruebas de intoxicación. Quiero aclarar lo siguiente, ¿ok? El reglamento de tránsito es una norma de carácter administrativo, netamente. En una norma de carácter administrativo no existe el deber, o mejor dicho, no se pueden disponer procedimientos de prueba como del tipo invasivo. O sea, en el reglamento de tránsito usted no va a encontrar de que es un deber de que se le someta al conductor a una prueba cruenta de una punción venosa para extraerle sangre, que es una prueba invasiva, para luego analizarla. Eso no es un deber en el reglamento de tránsito, ¿eh? O sea, en el ámbito administrativo no se dispone como un deber esa prueba. Muchas personas dicen que la infracción contenida en el código M2, uno de los supuestos, es que la persona se haya negado el dosaje etílico. Eso es mentira. Eso es falso. El dosaje etílico, es cierto, es un tipo de prueba que no se encuentra regulado y dispuesto en el Reglamento Nacional de Tránsito como obligatorio. Tiene, sí, en el Código Procesal Penal, ahí vamos a encontrar de que se dispone. En el ámbito administrativo tenemos otro tipo de pruebas a cargo de una autoridad específica. Entonces, mientras la conducción en estado de ebriedad
¿no? Es un hecho, mérito del delito que corresponde a toda la Policía Nacional. Para el orden administrativo, velar porque la persona haya acatado u observado esta prohibición corresponde únicamente al policía de tránsito y al policía de carreteras. Ningún otro policía más tiene la atribución de verificar el cumplimiento de las normas de carácter administrativo. Entonces, con esto, por favor, no estoy diciendo de que solamente el policía de tránsito y el policía de carretera puede intervenir. Nunca dije eso, está grabado. No lo podría decir tampoco, porque sería un absurdo. No es que ellos solamente pueden intervenir, sino lo que estoy afirmando es que solo el policía asignado al control de tránsito y al control de carreteras son aquellos que han sido facultados para verificar el cumplimiento de la norma administrativa. Y esta es una norma de carácter administrativo, específicamente el reglamento de tránsito, y lo ven ustedes, está prohibido conducir bajo esta influencia. ¿Quiénes tienen que verificar que las personas cumplan con esto, con lo prescrito? Bueno, policía de tránsito y policía de carreteras. Ahora bien, si tenemos un conductor que está manejando ese estado, además de tener una injerencia en el ámbito administrativo, tiene relevancia penal, por supuesto. Y en ese caso, y para ese caso específico, todos los efectivos policiales que tienen el deber de denuncia, cuando enfrenten este hecho, van a tener que realizar un procedimiento. Pero lo que tenemos que separar dos procedimientos distintos: el procedimiento del orden administrativo y el procedimiento del orden penal, como vamos a ver a continuación. Bueno, en el artículo 94 que ven a continuación dice pruebas de intoxicación. Y dice, el conductor está obligado a someterse a las pruebas que le soliciten. Por favor, lean con cuidado quién. ¿Quién le va a solicitar esas pruebas? Y ahí lo dice expresamente. Lean, por favor, dice, el efectivo de la Policía Nacional de Perú asignado al control de tránsito. ¿Y es por qué? Porque esta es una norma de carácter administrativo, no penal. No puede hablar el legislador en el reglamento de tránsito, no puede disponer sobre los procedimientos que va a realizar la policía en el ámbito penal, sino únicamente a los que va a realizar los efectivos asignados al control de tránsito, ¿no? Y carretera se supone, porque es lo que prescribe la norma, y le dice de que el conductor está obligado a someterse a las pruebas que le soliciten. Dense cuenta también algo, este artículo 94 no se refiere a los etílicos. Simplemente dice, el conductor está obligado a someterse a las pruebas que solicite el efectivo de la Policía Nacional de Perú, asignado al control de tránsito, para determinar su estado de intoxicación por agravio de droga, y su negativa establece la presunción legal en su contra. Ahora nos toca saber, ya sabemos quién va a solicitar esas pruebas al conductor. Si estuviéramos un curso para conductores, le estaríamos diciendo, señor conductor, usted cuando el policía de tránsito o de carreteras le solicite pruebas de comprobación, usted va a tener que someterse. Claro, de inmediato todos han pensado en los etílicos, pero todavía, espérense, el reglamento todavía no ha hablado sobre eso. Y dice que si usted se niega esas pruebas de comprobación, se establece la presunción legal de su contra en el ámbito administrativo, no en el ámbito penal. Por eso es que tenemos que separar el ámbito administrativo y el ámbito penal, de que en algún momento lo juntaron los dos por ahí. Esta norma regula específicamente el ámbito administrativo. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta que nos haríamos es siguiente, ok, ya entendí, yo tengo que someterla a las pruebas, primero, tengo una prohibición, conducir en ese estado. Si cometo ese error, o sea, la transgresión, me dicen que yo estoy obligado a someterme a ciertas pruebas. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas pruebas? Bueno, continuamos en el artículo 307, cuando habla del grado alcohólico sancionable, dice que el grado alcohólico sancionable es aquel permitido igual en el Código Penal, es decir, nos remite una norma para conocer solamente cuánto es el límite, nada más, no está desviando el procedimiento hacia allá. Es decir, para que nosotros sepamos, ¿y cuál es el límite en el cual puedo ingerir bebidas alcohólicas? Ah, muy sencillo, está en el Código Penal. Abre tu Código Penal y vas a encontrar cuánto es el límite. Pero hay renglón seguido, dice, el efectivo policial, que normalmente se refiere a policía de tránsito de carreteras, podrá, y aquí dice, ya no hay que solicitar, exigir. ¿Por qué exigir?
Porque si el conductor se niega a someterse a estas pruebas, va a tener presunción legal en su contra en el orden administrativo. Y dice, por exigir al intervenido se someta a una serie de pruebas. ¿Cómo? Y aquí nos dice, nos da la posibilidad. Primero, el test de Hogan, ¿no? Como ven ahí el policía en la imagen, que es un policía no peruano, norteamericano, está realizando el llamado test de Hogan. Y o pruebas de coordinación y o pruebas de equilibrio. Pruebas de coordinación, Hogan, coordinación, equilibrio. El uso de alcoholímetro y otros para determinar su presencia de intoxicación por cualquier sustancia que le impida su coordinación. Su negativa a estas pruebas establece la presunción legal en su contra. Nuevamente hago la observación. Si nosotros leemos detenidamente, dense cuenta que no ha dicho nada sobre los etílicos. Entonces, no es muy exacto decirle que si yo me niego a pasar las pruebas de comprobación, de que la prueba de comprobación para el ámbito administrativo es un dosaje etílico. No, está diciendo son pruebas de coordinación, equilibrio y el uso del alcoholímetro. Entonces, quiere decir que, y aquí entendemos lo siguiente, ¿no? Para que en el ámbito administrativo se configure o se tenga al menos elementos de que se ha cometido esta conducta infractora, basta con estas pruebas nada más. Eso es suficiente. Ahora, para la negativa en el ámbito administrativo, cuando el conductor se niega, ¿no?, a ser sometido a estas pruebas, no que no las pase con éxito, sino cuando se niega. Por ejemplo, no viene el policía de tránsito y dice, a ver, señor, si quiere los brazos, y a continuación con el dedo índice usted lo va a acercar a la punta de su nariz en forma alternada, ¿no? Con los dos de esta manera. Y la persona dice, no, disculpe, yo no voy a hacer eso. No lo voy a hacer, no hay ningún problema. Entonces, ya desde ahí hay ya la presunción legal en su contra. Es decir, ya puede estar incluso dentro de la conducta infractora, en la cual dice negarse, ¿no?, a el examen respectivo. Porque ese es el examen respectivo, no es el dosaje etílico. Ahí creo que ha habido un error de lectura. Hasta hoy donde vamos leyendo no dice nada de eso, ¿verdad? Ahora, continuamos con el mismo reglamento de tránsito y en el artículo 275 habla ya específicamente de un conductor implicado en un accidente. Recuerden que lo que hemos visto anteriormente es para cualquier conductor, las pruebas de comprobación para cualquier conductor, pero ahora si vamos a el caso específico que si ha participado en un accidente, hay ciertas obligaciones en el caso de un conductor. Dice, el conductor implicado en un accidente debe, dice, denunciar inmediatamente la ocurrencia del accidente ante la comisaría de la jurisdicción y someterse al dosaje etílico. Bien. A ver, ahí tenemos nosotros una prueba de comprobación que no dice de que sea dispuesto por el reglamento, ¿no? O sea, esto no está dispuesto por el reglamento de tránsito en el orden administrativo, en los casos de la fiscalización, sino en el caso de la presunción legal que en la participación de este hecho que ha ocasionado daños haya habido una disminución de la capacidad psicofísica de la persona, ¿no? Porque posiblemente pueda haber participado en delito. Pero fíjense que aquí sale de jurisdicción administrativa y lo manda a la comisaría, y la comisaría no tiene que ver con el orden administrativo. Entonces dice, usted debe de inmediato ir a la comisaría y allá hace usted su dosaje etílico. Ahora, vamos a ver dos cosas. La primera es, ¿qué pasa si un conductor no cumple con denunciar la ocurrencia en la comisaría? Tenemos ese señor que ha chocado ahí, chocó contra un árbol y, bueno, no dio cuenta en la comisaría y se retiró. ¿Habrá cometido alguna infracción? ¿Tendrá alguna sanción en el orden administrativo? Definitivamente ninguna. Porque si usted revisa el cuadro de infracciones, no va a encontrar ninguna sanción para el incumplimiento de este deber. ¿Sí? Dice, el conductor debe denunciar inmediatamente en la comisaría. Bueno, no lo hizo. Ya, ¿cuál es la sanción? Pues no hay sanción. Este es el problema de algunos articulados del reglamento de tránsito. Bueno, ahí tenemos nuevamente la infracción
¿no? Que como las ven son idénticas, tanto la M1, M2 o los códigos M1, M2, las conductas infractoras que están contenidas, lo único que cambia es que en la primera que haya participado en un accidente. Ahora, yo me doy cuenta que tanto en el ámbito administrativo, acá viene la contradicción, ¿no? Tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, se requiere de un elemento, o mejor dicho, se requiere de un medio de prueba para tanto para la sanción administrativa como para la aplicación de la pena. ¿Y cuál es? Un porcentaje de alcohol en la sangre de la persona. Hemos visto que en el orden administrativo no dispone, por ejemplo, si yo intervengo un conductor, ¿no? En un operativo, o sea, sin accidente, en un operativo, no dispone de paseo psicodélico. En el ámbito penal, sí, ahí dice que tiene que haber una prueba cualitativa y cuantitativa. En el orden administrativo dice pruebas de equilibrio, nada más. Pero para que exista sanción administrativa, se requiere de un resultado de alcohol en la sangre, dice. Porque dice, de acuerdo al Código Penal, el Código Penal habla de sangre, entonces aquí también, de acuerdo a la infracción de tránsito, también se requiere, y en ambos es común que se requiera sangre. Ahora bien, en el ámbito administrativo no está dispuesto esta prueba, pero en el orden penal sí. De aquí vamos nosotros desenredando. Ahora, a ver, un policía, cualquier policía, vamos, en la cual yo escucho mucho que preguntan, dicen, si un policía detecta un conductor manejando en estado de ebriedad, a ver, en principio, ningún policía, escuchen esto porque esto es categórico, ningún policía detecta que un conductor estaba manejando en estado de ebriedad o con presencia de alcohol que supere el límite. Porque ningún ser humano puede hacer esa afirmación, salvo que haya realizado una prueba en la cual haya la extracción, haya un resultado, y recién ahí puede afirmar que la persona se encontraba con presencia de alcohol o el denominado conducción en estabilidad. Pero en una intervención, escuchen esto, ningún policía detecta a una persona manejando en estado de ebriedad. Entonces, ¿qué es lo que detecta un policía? Bueno, partimos primero de una hipótesis, ¿no? Los policías, ¿no? Yo también he tenido la suerte, la aventura de haber sido miembro de la Guardia Civil del Perú, manejamos siempre hipótesis, como dicen, ¿no? Paso corto, vista larga y una gran mala intención. Entonces partimos de hipótesis, esas son hipótesis, ¿no? Nos lanzamos de inmediato. Entonces, cuando vemos un conductor que tiene un desplazamiento un tanto inestable, o su manejo, su conducta sea a veces algo temeraria, a velocidad, corriendo, haciendo maniobras, fíjense, es una hipótesis nada más, ¿no? Ahí no hemos dicho que la persona está manejando seguridad. Si lo vemos inestable, zigzagueando, con repentinas detenciones y vuelve nuevamente a salir, entonces hay una hipótesis, una presunción, esa mala intención del policía mal pensado. O hay una conducción temeraria. Bueno, no es posible, decimos. Otra, en determinadas fechas. Por ejemplo, los fines de semana, por ejemplo, los feriados, ¿no? Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias. Entonces, por ahí decimos, oiga, es muy posible que muchos conductores en víspera de las fiestas estén celebrando y haya actividades alcohólicas. Otra de las hipótesis es en horarios determinados, en la madrugada, ¿no? Los que salimos a patrullar en madrugada, ¿no? O en algunas zonas de incidencia que son conocidas, Barranco, el circuito de playas, ¿no? El bulevar. Entonces decimos, hay alta probabilidad de que aquí hayan conductores que hayan. Pero eso es una hipótesis. Es siempre una hipótesis. Ahora bien, para poder encontrar indicios, ahí recién viene ya la intervención. Es decir, el interrumpir los actos del ciudadano para hacer una verificación. ¿Y qué cosa es lo que verificamos? ¿Qué cosa es lo que tenemos nosotros contactos con una persona en la cual vamos a observar si tiene signos, no síntomas, porque el síntoma es lo que yo siento y eso nadie lo ve? Por ejemplo, siento mareo, usted no lo ve,
usted lo que ve son signos. O sea, lo que podemos ver de otra persona son signos. Y ahí hay un asterisco, y fíjense abajo, la fuente de esta lista de signos ha sido proporcionada por la Organización Mundial de la Salud. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría y el Manual de Descripciones Clínicas y Pauta de Diagnóstico de Trastornos Mentales y Comportamiento de la Organización Mundial de la Salud, que dice que los signos de una persona que ingirió bebidas alcohólicas, es decir, aquello que se evidencia, que lo podemos ver, uno, dice lenguaje farfullante, falta de coordinación, marcha inestable, nistagmo, que es el movimiento rápido de las pupilas, deterioro de la atención y la memoria, o sea, no sabe quién le habla ni qué contesta, y finalmente estupor o estado de coma, ¿no? Cuando cae ya completamente, cuando está en ese estado de coma. Entonces, esto es parte de los signos. Fíjense que los signos, aquí hay, aparte del lenguaje, ¿no? La falta de coordinación y la marcha inestable. Entonces, ahí está la clave de las pruebas de equilibrio. Entonces, ¿cómo se evidencia el signo de la falta de coordinación en la marcha inestable de una persona que está sentada? ¿No? Entonces dice marcha inestable, falta de coordinación. A ver, señor, baje, vamos a hacer las pruebas. Fíjense que en ningún caso menciona aliento alcohólico, en ningún caso se menciona vista enrojecida, sino estos son los signos. Entonces, cuando un policía ya tiene la intervención, es decir, ya está cara a cara con el conductor, y puede observar alguno de estos signos, entonces ya es un elemento suficiente, ¿no? Es un indicio, perdón, ¿no? Luego de las pruebas de equilibrio, y si estuvieran a disposición en ese momento, pues los llamados alcoholímetros, que no se puede usar cualquier alcoholímetro tampoco, tiene que ser un alcoholímetro calibrado. Entonces pasamos ya, ahí tenemos el indicio, y basta con el indicio para que en el órgano administrativo ya se levante la papeleta. Ahora bien, para poder tener certeza, fíjese, pasamos de la hipótesis al indicio y luego a la certeza. Para tener certeza que esa persona a la cual en estos horarios, fechas o ese tipo de conducción le observamos en él estos signos, para tener certeza, ahí se requiere recién la prueba de comprobación, que es un examen cuantitativo, es decir, cantidad, que supere el límite. Y para ello se requiere la extracción del fluido. Es decir, para la intervención policial, la hipótesis y el indicio. Para las sanciones se requiere la certeza. O sea, no se requiere la certeza para la intervención policial. Sería un absurdo, pues un policía no le va a sacar sangre en la calle. Entonces, ¿qué cosa es lo que motiva la intervención? Primero la hipótesis, luego el indicio. Y con ese elemento va a desarrollar un procedimiento. Y en ese procedimiento, ¿no? Se va a tener que recolectar o recabar un medio de prueba para tener la certeza, y tanto en el orden administrativo como en el orden penal se proceda a sancionar a esta persona. Entonces vamos a separar lo que es la intervención de lo que es el procedimiento de sanción, que son cosas distintas. A ver, en la ley 27753 que modificó el Código Penal, ¿no? En este caso el artículo 124 en el 2002, que también ha sido modificado, pero que este artículo tercero ha quedado todavía vigente de esta ley, habla de las tasas de alcoholemia en aire aspirado, ¿no? Se efectúan como parte de una actividad preventiva policial, serán indiciarias y referenciales en tanto se practiquen al intervenio las pruebas de intoxicación de alcohol en la sangre. Entonces, las pruebas de no es aspirado, ¿no? Aspirado es hacia adentro, es expirado, es hacia afuera, ¿no? Las tasas de alcoholemia en aire expirado, dice que se efectúan como parte de la actividad preventiva, son indiciarias. O sea, una prueba de aire expirado no es una prueba por medio de la cual me sea útil para una sanción tanto en el orden administrativo como penal. Son simplemente indiciarios. Hay la necesidad de una prueba de extracción de sangre. Ahora,
Con respecto al uso del alcoholímetro, me hicieron una pregunta muy interesante. Me dijeron, doctor, hay unos patrulleros que están en un distrito que tienen estos alcoholímetros. No estoy haciendo cherry, lo estoy mostrando, porque justo también me compré uno para hacer una prueba. Dicen, hay patrulleros que tienen estos, acá lo muestro en la cámara, estos alcoholímetros. Y me dice, y están obligando a los conductores, cuando los conductores no quieren soplar esto, entonces los llevan a la comisaría y le dicen, a ver, empecemos que esto no es un elemento calibrado. Aquí en la imagen tienen ustedes la descripción de la norma metrológica peruana en NMP 012 del 2010, que lo hace el sistema de metrología Indecop, y en el cual dice que los alcoholímetros evidenciales, así se llaman los alcoholímetros que tiene la policía, pueden ser usados para medir con exactitud e indicar numéricamente la concentración de más alcohol en aliento que pudieran haber consumido alcohol. Los dispositivos de detección no son usados generalmente para establecer prueba de haber conducido bajo el índice de alcohol, de influencia de alcohol, pero son usados como detectores de alcohol en el aliento. Entonces, lo único que hace el alcoholímetro es decir que yo en el aliento tengo alcohol, más no que estoy conduciendo con presencia de alcohol en la sangre, porque no es una prueba de sangre. Ahora, algo que deben de tener presente es que el uso de un alcoholímetro calibrado mediante esta norma metrológica peruana, el resultado que va a tener, es decir, la lectura que va a arrojar, va a ser distinta a una muestra de sangre. Son diferentes. Primero que tiene que ser un alcoholímetro que, de acuerdo a esta norma metrológica, tenga su certificado de calibración. ¿Sí? Eso es lo primero. Segundo, o sea, no pueden ser estos que estoy mostrando, eso no puede ser, y si el administrador se niega a soplar ese aparatito, no está cometiendo ninguna falta para nada. Y es más, porque la misma norma metrológica dice que esto es indiciario, o esto solamente dice que tiene alcohol en el aliento, pero eso no significa que tenga alcohol en la sangre, eso es otra cosa. Bueno, fíjense la diferencia. Acá he hecho un extracto de la Ley de Tráfico y Seguridad de España, en la cual allá sí sancionan cuando soplas el alcoholímetro, el aire expirado, ese es el término correcto, o cuando hay una muestra de sangre. Fíjense que cuando dice en sangre es 0,50, que es el equivalente a aire expirado en 0,25. ¿Qué significa esto? De que la lectura va a ser distinta. Es decir, una persona que ingirió bebidas alcohólicas y se le saca una muestra de sangre y sale 0,5 gramos por litro, fíjense que en aire expirado es miligramos por litro. O sea, 0,25 miligramos por litro es lo mismo que 0,50 gramos por litro en sangre. Entonces, un alcoholímetro no va a ser suficiente para un medio de prueba, porque fíjense que el resultado va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que emana nuestro código penal? Gramos por litro. ¿Cuánto? 0,5. Si fuera un alcoholímetro, ¿tendría que salir 0,50 gramos por litro? No. En un alcoholímetro, si es 0,25 miligramos por litro, es el equivalente a 0,50 gramos por litro si lo hubiéramos hecho una prueba de sangre. O sea, en España sí están regulados los resultados los dos. En el Perú no, en el Perú solamente es gramos por litro, nada más. Si ustedes revisan la infracción, ¿no? El delito de peligro común, dice gramos por litro. 0,5 para el conductor particular y 0,25 para el conductor profesional. Son diferentes. Ahora, las formas de detección, la forma de detección o las circunstancias, puede ser una manera circunstancial, como hemos dicho, ¿no? Un feriado, no sé, una festividad. Es decir, un policía de que interviene un conductor, por ejemplo, ¿no? Porque se pasó la luz roja y está frente a él y ve los signos, o puede observar los signos evidentes, es circunstancial. No tiene necesariamente que ser un operativo. Es decir, puede ser cualquier policía en cualquier momento. O sea, no se requiere un operativo para que un policía pueda detectar un hecho de estos. Porque uno dice, no, tiene que ser un operativo y tiene que venir y tal. No, señor, cualquier policía que tenga frente a sí en forma circunstancial a un conductor y observe los signos, cualquier policía, ya
tiene que desplegar un procedimiento. También existe la posibilidad de que sea detectado en la realización de un operativo específicamente de alcoholemia. Hay operativos que hace la policía específicamente de alcoholemia, que los hace la División de Prevención de Investigación de Accidente en Tránsito, ¿no? Que utilizan esos aparatitos, lo hacen soplar, y una vez de que han detectado, ¿no? O mejor dicho, toman conocimiento de que hay presencia de alcohol en el aliento, pasan a la segunda fase o la segunda etapa de las pruebas de comprobación. A ver, hay procedimientos distintos y para todos los gustos, pero vamos a ver el procedimiento real, ¿no? Vamos a llegar finalmente a esto. A ver, tenemos el texto único del Reglamento Nacional de Tránsito. No se ríe si continuamos. ¿Vas a hacer la pausa que pediste o vamos a continuar hasta el término para las preguntas? Yo creo que continuamos, ¿ok? Vamos a tener un procedimiento en el texto único del Reglamento de Tránsito, que es el Decreto Supremo 016, pero también tenemos un procedimiento para la detección de infracciones. Recuerden de que conducir con presencia de hacer una infracción, que está en el Decreto Supremo 028/2009. Ahora bien, estas son las normas de carácter reglamentario, las dos que ven arriba, texto único del Reglamento de Tránsito y el Decreto Supremo 028. Esas son las normas. Debajo tienen ustedes los manuales de procedimientos de la policía. Ahora bien, los manuales de procedimiento de la policía no generan derecho. Quiero explicar lo siguiente, ¿no? A ver, las dos normas que tienen arriba son las normas legales. Lo que tienen ustedes abajo son los manuales. ¿Y los manuales qué hacen? ¿No? Disponer cómo es que se aplica la norma. Es decir, yo tengo una norma que significa que me dice el qué, y el manual me dice el cómo. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? El reglamento de tránsito dice, y debe internar el vehículo al depósito. Ya me dijo qué tengo que hacer. El manual que me dice, ¿cómo se interna? Lo manejo yo, lo llevo con una grúa, lo arrastro, lo empujo, lo remolco, lo desengancho, lo hago con el conductor, sin el conductor lo maneja. Y llegando al depósito, ¿qué documento se hace? Se hace un acta, se pone la papeleta primero, se entrega la copia, se recibe. Entonces, los manuales de procedimiento son vamos a llamarle, la descripción de los actos necesarios en una secuencia lógica y ordenada para el cumplimiento de lo que disponen las normas. Los manuales no generan derecho. O sea, el manual no me dice, ya, mira, en caso que veas un conductor así, lo llevas a la comisaría. No, el manual no te dice eso. El manual te dice cómo lo llevas a la comisaría. Pero no te dice que lo tienes que llevar. No sé si se explica. La norma me dice qué debo de hacer. El manual me dice cómo lo debo de hacer. Por lo tanto, el manual no me puede decir qué debo de hacer, sino cómo. Entendiendo esta primera parte, vemos que los procedimientos para el levantamiento de papeletas están en las dos normas que están arriba, y las normas que están de abajo no van a decirme a mí cómo es que qué es lo que debo de hacer, sino simplemente son complementos. Los manuales no generan derecho. Bueno, entendido esto, vamos a ver que tenemos un procedimiento que está en un manual. Acá viene algo curioso. Miren lo que dice el manual de la policía, el 103. Habla del test de Hogan, del uso del alcoholímetro. Pero miren lo que dice acá, que si un policía encuentra a una persona con signos, muy bien dicho, de intoxicación, le va a hacer esas pruebas, y dice cualquier policía, y dice, lo pone a disposición de la comisaría. Ok, ahí dice, oiga, ahí dice, no, mediante parte de ocurrencia, poner al conductor y al vehículo a disposición de la comisaría. Ese subrayado lo hemos puesto nosotros. Dice, cuando las pruebas de equilibrio no pase bien las pruebas de equilibrio, o en el alcoholímetro, el aire expirado, que no es expirado, sino es expirado, ¿no? Diga que es positivo. El comisario comunicará al representante del Ministerio Público para que intervenga de acuerdo a sus competencias, solicitará que se practiquen los agentes de conductor. Aquí está acertado, ¿no? Pero acá hay un problema. Vamos a ver un problema. Dice, si en caso se niega, dispondrá del levantamiento. Por si acaso la negativa
para el ámbito penal, la negativa a la prueba del dosaje etílico se hace en el centro de sanidad donde se hace la extracción y se tiene que levantar un acta que es el formato número 5 que está en el manual de la sanidad de la policía para la práctica de los dosajes etílicos. Dice, el comisario podrá entregar el vehículo a cualquier persona, el comisario retendrá la licencia de conducir. En el ámbito penal la licencia de conducir no tiene nada que ver, ¿no? Y dice, recepcionado el resultado cuantitativo, se practica, el comisario dispondrá que el encargado de la sección tránsito levante la papeleta de infracción. Bueno, esto es lo que dice el manual. Entonces, tenemos de que el manual de procedimiento de la policía dice que cuando se encuentra una persona, dice cualquier policía de la TDJ, falso, solamente lo requiere el policía de tránsito o policía de carretera. Pues sí, ya. Luego dice que lo lleva a la comisaría. Bueno, sí, porque pues que sea un delito. Pero luego habla del levantamiento de papeleta de infracción. Y eso tiene que ver con el ámbito administrativo y ese procedimiento no debería estar aquí. Vamos a ver luego dónde está. Dice el encargado de la sección de investigación de delitos, no denuncia formalmente el Ministerio Público con el delito de seguridad pública. O sea, no es una sección de tránsito, de sección de investigación central, sino una sección de delitos. Cuando pase 050 o 025, o en el caso de negativa, de acuerdo al artículo 368 del Código Procesal Penal, del Código Penal, ¿sí? El delito de resistencia a la o desobediencia es el Código Penal, ¿sí? Dice el encargado de la sección de investigación de delitos es el que va a hacer toda la investigación. Bueno, esto es un manual de la policía del año 2013. Dice que cuando se usan alcoholímetros o etilómetros, también debemos de precisar que en nuestro país no, la regulación en la norma no habla de etilómetros, sino de alcoholímetros, son aparatos distintos. Dice, indicará al conductor que se detenga, se aproximará al vehículo, le indica el motivo de intervención, la norma que faculta esa ejecución, la procedencia de levantar una papeleta en caso que se niegue la prueba, le solicita al conductor que sople, en caso que el conductor se negara a pasar esta prueba, el resultado sea superior a 0,50, lo pondrá a disposición de la comisaría, dice, para dosaje etílico, asimismo aplicará las medidas preventivas. En la comisaría formulará un parte de ocurrencia, debiendo recabar el cargo de recepción. Es un procedimiento bien confuso porque en un buen romance lo que nos está diciendo que si encuentra en ese caso se lleva a la comisaría para que se levante la papeleta. El procedimiento 2, que está en esta resolución de Comandancia General 044 del año 2021, de que es el Manual de Normas y Procedimientos para la Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, dice que la operación del control de alcoholemia, ahí está también muy importante, ¿ya? ¿Qué unidad es la encargada de hacer los operativos de alcoholemia? Dice, la unidad orgánica contempla la norma vigente y las unidades por delegación reciben las funciones de UPIAT, planifican, organizan, dirigen, controlan y coordinan, ejecutan y controlan las operaciones de fiscalización a los usuarios con respecto a la alcoholemia. Entonces, la comisaría no hace operativos de alcoholemia, ¿ya? Sino las unidades que toman la designación de UPIAT, Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, son las que planifican, organizan, dirigen, controlan, ejecutan y coordinan las operaciones policiales de fiscalización de la actividad. Y dice, miren lo dice, actuando bajo la conducción jurídica del fiscal. Eso significa que el objetivo de este operativo alcoholemia no es del orden administrativo, sino penal. O sea, cuando hay un operativo alcoholemia, no tiene nada que ver con la norma administrativa, porque actúa bajo la conducción jurídica del fiscal. Y el fiscal no tiene que ver nada en el ámbito administrativo. Bueno, procedimientos, las intervenciones, dice la intervención de los conductores se hará en forma selectiva, o sea, aleatoria. El personal interveniente solicitará al conductor documentos, tarjeta de copia de licencia, será sometido a la prueba de aire expirado, muy bien dicho. Si el conductor se encuentra con signos o de resultado positivo, se tomarán las medidas preventivas establecidas en el reglamento de tránsito. Hemos dicho, este procedimiento no tiene nada que ver con el ámbito administrativo porque es con participación o conducción jurídica del fiscal, y el fiscal no tiene nada que ver con el ámbito administrativo. Se podrá utilizar el test de Hogan, de Rombe en los operativos policiales de prevención, de acuerdo a lo que dice el reglamento de tránsito 307. Hemos dicho que el manual nos dice cómo hacerlo, no genera normas.
Y miren lo que dice, se conducirá la persona intervenida a la comisaría para el inicio de procedimientos policiales que conduzcan la práctica de los agentes ilícitos y la denuncia por delito de seguridad pública, delito de peligro común, además del inicio de procedimiento administrativo sancionado, además de la papeleta de infracción respectiva. Se conducirá la persona a la comisaría. En el Código Procesal Penal, ahí vamos a encontrar verdaderamente, esto sí es una norma, ahí vamos a encontrar el procedimiento de cualquier policía. Dice, la policía en su misión de prevención o en curso de una inmediata intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito, podrá realizar comprobación de tasa alcoholemia de daño expirado. Entonces acá le dice, todos los policías pueden realizar estas pruebas de comprobación. Si el resultado de la comprobación, es decir, el soplar, o fíjense que aquí da la posibilidad de que no hayas hecho la prueba de comprobación o que la prueba de soplado no haya salido positiva. Porque pone la alternativa. Dice, si es positiva o, en todo caso, si se presentan signos evidentes, es decir, así no sea positivo. Yo también he escuchado esto, dice, no, si solamente se pasa la extracción de sangre, si la prueba del aire expirado es positiva. Porque si es negativa, entonces no se pasa. No, fíjese lo que dice el Código Procesal Penal. Dice, si el resultado de la prueba de comprobación es positiva o, en todo caso, si se presentan signos evidentes, está bajo la influencia de bebidas alcohólicas o otro tipo de sustancias prohibidas, el intervenido será retenido, no dice detenido, sino retenido, que es una figura legal diferente, y conducido al centro de control de sanidad para realizar la prueba de intoxicación en sangre o otro estudio según la prescripción médica del facultativo. La policía, cuando interviene en estos casos, dice que llevará un libro de registro donde va a decir cuáles son todas las pruebas que se ha hecho y comunicará lo ejecutado. Entonces esto también derriba un mito que dice que tiene que estar presente el fiscal. No tiene necesariamente que estar presente, ¿no? O sea, después que se realiza todo esto, se le puede dar cuenta, ¿no? O se le tiene que dar cuenta. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento real? Vamos a hablar del procedimiento real, ¿no? Porque hemos usado un poco el tiempo en ver lo que se dice que debería hacerse, pero no es muy cierto, muy real, ¿no? Entonces, en el Decreto Supremo 028, que es una norma, ¿sí?, en la cual se establece el procedimiento. Es decir, a ver, doctores, ¿cuál es el procedimiento para los casos de conducción con presencia de alcohol en la sangre? Bueno, está contenido en una norma, principio de legalidad. ¿Cuál es la norma donde está contenida los procedimientos policiales para la detección de infracciones al tránsito? Entonces vamos a tener dos normas. Una es el reglamento de tránsito y otra es este Decreto Supremo 028. En el Decreto Supremo 028 nos va a decir primero en forma general cuál es el procedimiento para levantar una papeleta. Y dice así: formas de intervención durante la detección de infracciones. Yo voy a hacer un resumen, no voy a poner todo el artículo tercero. Y dice primero, por el efectivo policial, ordenará al conductor que detenga su vehículo. Comenzamos por ahí, ¿no? Luego dice, se aproximará a la ventanilla donde se ubica el conductor, se acerca al vehículo. O sea, una vez que lo ordeno, el vehículo se detenga, es decir, más allá, me debo de acercar a la ventanilla donde se ubica el conductor. Luego, dice que le voy a explicar los motivos de la intervención. O sea, por qué lo estamos interviniendo, cuáles son las razones, cuál es el sustento, el fundamento, y obviamente luego identificarme y presentarme con él. Luego dice que le debo de solicitar la documentación que dispone el artículo 91, si mal no recuerdo, Reglamento Nacional de Tránsito. Permítame su licencia, su tarjeta y todo, ¿no? Entonces se supone que cuando yo me he acercado y yo ya lo vi, te explico, ya vi los signos evidentes. Ya me di cuenta de los signos, ¿no? Le solicito los documentos, los verifico la documentación que me entrega, para hacer que tenga licencia vencida, suspendida, cancelada, ¿no? SOAT vencido, ¿no? Entonces verifico los documentos bien. Y si en caso esta intervención se hace a mérito de un operativo, ¿no? Se tendrá que indicar cuál es el documento que autoriza esta acción de fiscalización o la autoridad que lo dispuso, ¿ya? O sea, esto es una excepción cuando se trata de un operativo. Luego dice
y acá lo he puesto en rojo, llenar la papeleta. Poner las observaciones. En caso que se trate de un operativo en el campo observaciones, indicar el número del documento que dispone el operativo. Finalmente, solicitar la firma al administrado, entregar la copia de la papeleta y devolver finalmente los documentos. Este es todo el procedimiento para levantamiento de una papeleta. Por favor, y aquí tendríamos que colaborar todos. En alguna parte de este procedimiento, ¿han visto ustedes que dice llevar a la comisaría? No, en ninguna parte. No, pero que se le lleva a la comisaría para... No, es que el procedimiento, y repito nuevamente, el principio de legalidad dice de que los funcionarios y los servidores, el poder emana del pueblo, los funcionarios y servidores que lo ejercen, o las personas que lo ejercen, lo hacen con las limitaciones que la ley describe. Entonces, bajo el principio de vinculación positiva, los funcionarios solamente pueden hacer aquello que esté prescrito en la norma. Entonces, tenemos un formato llamado papeleta de infracción en el tipo de las manuales, porque existe otro formato, que son los formatos que se hacen bajo la fiscalización automatizada, es decir, cuando se ocupan equipos tecnológicos, no hay intervención, participación, sino son sensores, radares, cámaras que están, ¿no? Pero cuando se trata de una intervención, por eso dice forma de intervención durante la detección de infracciones, o sea, no está hablando de control de velocidad, por ejemplo, ¿no? Control de velocidad yo paso y lo registra y se formula un documento y se notifica en el domicilio del propietario. ¿Sí? Aquí está hablando de los casos que no son ese tipo de fiscalización, sino son mediante el llenado de una papeleta. Y tenemos un formato llamado papeleta de infracción. La pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para el llenado de ese formulario? Ahí lo tienen en la pantalla. Dice, los pasos son, 1, ordenas. Ahora bien, el manual, ¿qué tiene que decir? ¿Cómo ordenas? Lo ordenas con una vara luminosa, lo ordenas con una señal de brazo, lo ordenas con varios toques, un toque particular de silbato. ¿Cómo ordenas? Lo haces mediante las circulinas, lo haces mediante un megáfono, estaciones a la derecha. Eso es lo que me dice el manual. Luego dice acercarse. El manual también me dice cómo me debo acercar. Me debo acercar de adelante, me debo acercar por el lado derecho, me debo acercar desde la parte posterior, del vértice posterior izquierdo, me debo ubicar en la puerta del conductor o antes de llegar a la puerta para evitar que utilice la puerta para lesionarme al momento que la abra. Entonces, ahí me va a decir el manual cómo es que me debo de acercar, cuáles son las medidas de seguridad que debo adoptar mientras me acerco, cuál es mi observación que debo hacer al interior del vehículo, qué precauciones debo de tomar si es un vehículo con unas oscurecidas, por ejemplo, dónde me debo ubicar para tener contacto visual al interior del vehículo del conductor, con qué mano debo recibir los documentos. O sea, eso me dice el manual. Luego dice explicarle al conductor los motivos de intervención. Obviamente, el manual me tiene que decir cuáles son los sustentos, cuál es el speech, qué cosa es lo que le debo decir. Solicitar, el manual también me dirá qué documentos son, cómo los debo recibir, en qué orden los debo ir verificando. Verificar, ¿cómo se verifican los documentos? ¿Cómo verifico al tacto? ¿Cómo verifico a la vista? ¿Cómo verifico en búsqueda de información no sé, pues por medio de dispositivos o aplicativos? Luego dice llenar la papeleta. El manual me dirá cómo se llena la papeleta, por dónde comienzo, de dónde saco la información. Luego me dice la firma, ¿no? La importancia que tiene la firma y las observaciones en el caso que no quiera firmar. Luego, cómo es que se entrega la copia de la papeleta y cómo es que se devuelve finalmente. Los manuales no crean derecho. Entonces, muy bien, ahí tenemos para llenar un formato de papeleta de infracción, cómo es que se debe llenar. Y en ninguna parte dice llevar a la comisaría para que se llene el formato de papeleta. Y esta es la norma. Pasemos a ver más normas. El mismo norma, también hay algo que forma parte de la mitología, ¿no? Del tránsito. Dice,
No, el policía en la comisaría sí, ahí tiene que poner la papeleta porque él ha seguido su CANTRA. ¿Qué cosa es CANTRA? CANTRA es un cursillo, no es un curso. A ver, en el sistema educativo policial hay cursos, ¿no? De capacitación, de especialización y perfeccionamiento, y hay cursillos, ¿no? Para que sea un curso requiere 240 horas para arriba. Bueno, el CANTRA, el famoso CANTRA, es un cursillo que no llega ni a las 15 horas, a las 12 horas. Ahora, hay un mito en el cual dice que si en las comisarías hay personal que ha seguido el dichoso CANTRA, entonces eso los convierte en policías asignados al control de tránsito, lo cual no es cierto. A ver, y dicen, está en el Decreto Supremo 028 en el artículo 6. Vamos a leer qué dice el artículo 6 del Decreto Supremo 028. El policía asignado al tránsito deberá recibir una capacitación anual que le permita actualizar sus conocimientos normativos y demás conexas para su adecuada aplicación, para lo cual la División de Policía de Tránsito realiza las coordinaciones correspondientes con el MTC. A ver, por favor, lean ahí donde dice, si un policía que no está asignado al control de tránsito o no es de una unidad de control de tránsito, sigue un cursillo, este cursillo lo convierte en policía de tránsito y por lo tanto podrá levantar papeletas. Incluso les voy a contar, ¿no? He visto ahí un video en las redes en la cual se afirma de que si el policía no tiene este dichoso cursillo, porque piden información, oiga, Dirección de Tránsito, dígame si el técnico Pérez de la comisaría Suntillo ha seguido CANTRA. Y le contestan y le dicen, no, no ha seguido, no lo tengo registrado. Ah, entonces voy a pedir la nulidad porque el señor no tiene competencia. Ay, señor, esto es falso. El único que tiene competencia para llenar la papeleta de infracción es el policía asignado con tránsito, control de tránsito y control de carretera. ¿Por qué? Porque lo llena en el momento y en el lugar. Es el procedimiento. Entonces acá, en esta norma no dice esto. Bueno, aquí viene una explicación de por qué o cuál es el procedimiento, cuál tendría que ser el procedimiento. Y para esto tengo que contarles, aquí ustedes ven un documento que la Municipalidad de Cajamarca le envía al jefe de la unidad de tránsito de Cajamarca, ¿no? Esto ocurrió en abril del año pasado. Entonces le dice, oiga, señores, señor jefe de la Policía de Tránsito, con el presidente los saludo, muy corteses, y le dice, mira, esto sirve para comunicarle que la información referida por el Departamento de Cobranza, en su condición de autoridades que van a conducir un procedimiento sancionador en materia de tránsito, me han hecho conocimiento que respecto a los expedientes de papeletas por resoluciones finales de sanción, están pidiendo la anulación por los casos de M1, M2, M3, M4, M5 y M39, en síntesis, aduciendo de que quien suscribe la papeleta no es el mismo que ha intervenido. Y dice, esto se viene presentando en varios trámites y en los meses pasados el SAT, Cajamarca, en los meses de enero, febrero y marzo del presente año se ha incrementado de manera sustancial. Es decir, me están pidiendo que declaren la nulidad porque están verificando que quien firma la papeleta no es el mismo que ha intervenido. Y en otros casos, que se levante en una fecha posterior. No coincide la fecha. Entonces, miren, le voy a pedir, por favor, que le dé instrucciones a su personal para que sea el mismo que intervino, el mismo que levante la papeleta, para que no lo cuestionen y yo no tenga que estar declarando la nulidad, porque mire, ya van a venir más y voy a seguir declarando la nulidad. Así que, por favor, den instrucciones a su personal. Y acá dice, en tal sentido, le dice, advierte las siguientes situaciones bajo responsabilidad. Adecuar el procedimiento de levantamiento de papeleta a lo dispuesto en el reglamento, o sea, hazlo de acuerdo al reglamento, identificando firma del efectivo de la policía asignado a control de tránsito, carretera, jurisdicción que corresponde, que ha realizado la intervención. O sea, adecúalo. Adecua el procedimiento para evitar que me sigan presentando nulidades. Bueno, la policía, cuando recibe esta disposición, porque es una disposición, la autoridad competente de la municipalidad provincial, le traslada al Ministerio de Transporte y Seguridad del Ministerio. Usted, como es el gran oráculo del tránsito, usted conoce más sobre esto, le pediría que por favor me emita una opinión legal con respecto a cómo debe ser el procedimiento con levantamiento de papeleta. A ver, debo aclarar algo, ¿ya? El Ministerio de Transportes, es verdad, por ley de tránsito, es el intérprete válido
con respecto a las normas de tránsito. El Ministerio de Transportes no puede regular la actuación de los demás policías. Me explico, ¿ya? El Ministerio de Transportes no puede decir, la comisaría tiene que hacer esto porque el Ministerio de Transportes no manda en las comisarías. El Ministerio de Transportes no puede decir, los patrulleros lo van a llevar a la comisaría porque el Ministerio de Transportes no regula los procedimientos policiales. Quiero explicar. Lo que regula el Ministerio de Transportes son los procedimientos que están en el reglamento de tránsito. Y obviamente no es interpretación del MTC, sino es lo que está escrito en la norma. Entonces, si el MTC por ahí comete el desliz de afirmar y los policías que encuentren una persona que se paró roja, los llevarán a la comisaría para que se lleven. Perdón, el MTC no puede regular los procedimientos de los policías, porque no es su competencia, no le compete a él. ¿Qué es lo que le compete a él? Solamente tratar en materia de tránsito, bueno, y también transporte, pero para el efecto de tránsito. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dijo el MTC cuando le preguntaron? Dijo, en este sentido, podemos corregir que la policía asignada a control de tránsito que interviene en la vía pública un conductor, del cual presume se encuentra intoxicado por qué sustancia que le permite, dice, le puede luego exigirle las pruebas de coordinación y equilibrio y fallar las mismas. Esta presunción legal también se da cuando el conductor se niega a pasar las pruebas. Dijo, y dice, ¿no? Luego de ello, en concordancia lo dispuesto al 328, el conductor debe ser conducido por el efectivo de la Policía Nacional para el examen. Bueno, antes de esto dice lo siguiente, dice, acá está. Y se niega, dice, cuando le pide las pruebas de equilibrio y falla, o cuando el conductor no pasa las pruebas de equilibrio, o se niega a pasar, ¿no? El efectivo debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 327 y levantar la papeleta de infracción en el lugar, fecha y hora que se realizó la intervención M1 y con el código M1 y M2. Adicionalmente, si este comportamiento ocasiona la muerte, debe imponer además o levantar la papeleta 37, 38, 39. En buena cuenta, ¿qué cosa es lo que dice el MTC? Confirma lo que ya dijo en las normas anteriores. Las papeletas se levantan en el lugar. Ahora, yo entiendo, ¿no?, de que hay un problema. Y dicen, oiga, ¿cómo yo voy a levantar una papeleta si no tengo el examen de dosaje etílico? Doctor, es ilógico. A ver, quiero explicar algo, ¿ya? Con respecto a la responsabilidad administrativa, que es el tema que nosotros estamos viendo en esta clase. Para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador no se requiere tener certezas. Es igual que en un proceso penal. Cuando se vamos a un proceso penal tengo elementos de convicción, graves elementos de convicción al fiscal, pero no tienen la certeza, ¿no? Y en el proceso va a tratar de convencer al juez de que esto es así para que el juez finalmente emita la sentencia. En el ámbito administrativo es idéntico. O sea, yo no necesito tener un dosaje etílico que diga más de 0,50 para levantar una papeleta. Basta con que yo tenga los signos y haya pedido, obviamente, las pruebas de comprobación que pueden ser o las pruebas de equilibrio o el alcoholímetro. Basta con esos elementos, con esos indicios para que yo formule mi denuncia. ¿Cuál es la denuncia? La papeleta. Ahora bien, ¿para qué sirve el procedimiento administrativo sancionador? El procedimiento administrativo sancionador es un conjunto de actos concatenados que debe realizar la administración para, escuchen esto, establecer conductas, ¿no?, probadas constitutivas de infracción. Es decir, el procedimiento sirve para probar o descartar. Entonces, yo no puedo entrar al procedimiento, ¿no?, ya sentenciado. Entro con una imputación, con unos elementos, ¿sí? Dentro del procedimiento, la administración, y específicamente en la fase de instrucción, pueden pedir mayor información y cuando les haya llegado esa información, entonces pueden finalmente, en su informe final y posteriormente en la resolución, determinar, porque para eso sirve el procedimiento. El procedimiento administrativo sancionador no lo lleva una persona que es una mesa de parte, que recibe una papeleta y dice, ah, ya está todo aprobado con un sello de resolución. No.
El procedimiento administrativo sancionador sirve casualmente para que dentro de los actos que se realizan entre esta fase de instrucción y fase resolutora, para determinar si existen o no, conductas constitutivas probadas de infracción. Para eso es. Entonces, si un policía encuentra una persona con signos y levanta una papeleta y le entrega, adopta las medidas preventivas, le entrega a la municipalidad, que es la autoridad competente, va a hacer su trabajo en la fase de instrucción del procedimiento, pidiendo no sé, a la comisaría o al centro de dosaje, por favor, entrégueme el dosaje de ese señor. Una vez que le entregan el dosaje etílico, eso sí, superó el límite, es verdad. Entonces el policía tenía razón, lo sanciona. Recibo y dice, no, sí, no pasó el límite. Entonces lo archivo. Así es la lógica del procedimiento administrativo sancionador. Bueno, dice, luego no hay que concurrirse al artículo 328, el conductor debe ser conducido, y esto es verdad, porque, a ver, entendamos que un policía de tránsito no es solamente policía de tránsito, es un policía. Y frente a tomar conocimiento de un hecho que constituye delito, tiene que desplegar un procedimiento, además de lo administrativo. O sea, no puede hacer simplemente el efectivo policial, sea de tránsito o de carreteras, ceñirse únicamente lo administrativo, porque esta conducta, como hemos dicho, tiene connotación penal. Entonces, tiene el policía el deber de continuar el procedimiento que corresponde, como hemos visto en el Código Procesal Penal. O sea, ese es un deber que tiene. Bueno, en buena cuenta lo que dice que el efectivo policial dice, ok, acá dice acá. Luego se pasa este dosaje etílico, dice, ¿para qué? Y acá lo ha subrayado, dice, para la aplicación de la sanción. El 328 dice que un conductor debe ser llevado al dosaje etílico, no dice para el levantamiento de la papeleta, y acá hay que leerlo bien. No dice, el 328 dice, se le llevará al conductor a pasar el dosaje etílico para que se levante una papeleta. No, dice, y lo ha subrayado específicamente el MTS, dice, se le lleva al dosaje etílico para tener un resultado para la aplicación de la sanción. Y ahí viene la pregunta, ¿quién aplica la sanción? La autoridad competente mediante un procedimiento administrativo sancionador. Es decir, dicho examen constituye medio probatorio para el procedimiento administrativo sancionador. En caso del examen resulte positivo, se le sanciona; en caso resulte negativo, es decir, no llega al límite, se archiva. Bueno, ese es en buena cuenta el procedimiento, ¿no? Y tenemos acá el policía asignado a control de tránsito de carretera, sea un operativo de manera circunstancial, puede utilizar, y si encuentra una persona con signos, puede pulsarle el alcoholímetro, someterlo a las pruebas de equilibrio, si en caso hay negativa, ¿no? Tiene presunción legal en su contra, va a levantar una papeleta y va a aplicar la medida preventiva. Cualquier policía puede internar un vehículo al depósito, retener una licencia, no necesita la comisaría para eso. Pero además, aquí viene esto, ahí terminó, acá terminó el procedimiento, se puede decir, como policía de tránsito, policía de carreteras, y adicionalmente tiene que seguir un procedimiento como policía, porque ha tomado conocimiento de un delito, ¿no? La retención de la persona para llevarlo a la comisaría, para que se practique el dosaje, y luego que se obtenga este resultado, ¿no? Sea a solicitud de la municipalidad provincial o de SUTRAN, entregarle el resultado del dosaje etílico. Si en caso fueran otros policías, que no sean un policía de tránsito, en un operativo en forma circunstancial, ¿no? Puede ser que tengan un alcoholímetro, es posible, o viendo los signos o teniendo la negativa a pasar este tipo de pruebas, entonces directamente a la comisaría para que haya el dosaje y la denuncia penal. No para el levantamiento de papeleta, porque como ya hemos visto, el levantamiento de papeleta tiene un procedimiento. Bien. Vamos a llegar hasta ahí porque me indican en la coordinación que tenemos unas preguntas que quieren que se les absuelva, lo cual lo hago de manera gustosa. Muchísimas gracias, doctor Marcos Agurto. Estimados participantes, referente a las preguntas, pueden activar sus cámaras para efectos de que nosotros le demos pase al audio. Tiene que ser una pregunta, por favor, no casos particulares, y asimismo teniendo en cuenta que la pregunta es precisa. ¿Sí? Doctor Emilio Raúl, adelante, por favor.
Doctor Marco, muy buenas noches. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente acudiendo a su cátedra, doctor. Qué gusto. Dígame. Bien, doctor, se trata de lo siguiente. Se sabe que una papeleta es una denuncia. Sí, Y es toda correcto. denuncia tiene que ir anexado el medio probatorio. Pero la norma señala que la papeleta es el medio probatorio. Pero ¿medio probatorio de qué? ¿De la conducta infractora o de que se le puso en la papeleta? Yo pienso que es el medio probatorio de que se puso en la papeleta, no es de la conducta infractora para infraccionarlo. Resulta de que un conductor, al doblar una esquina, prendió su luz direccional, ¿no? Y al doblar la esquina, la luz direccional se apaga automáticamente. Entonces, en ese momento es intervenido por una efectiva policial y le pide los documentos para sancionarlo por no prender las luces direccionales. Entonces el conductor le replica y le dice, pero yo he prendido mi luz direccional. No, señor, usted no ha prendido su luz direccional. Entonces el conductor se indigna y un poco que se altera y se rehúsa en un principio de entregar su documento, porque sabe que lo van a infraccionar por algo injusto. Entonces la efectiva policial le agrega a esa supuesta falta la M18, que sumando las dos infracciones llega a los 100 puntos. Es decir, esa intervención podría concluir en una posible suspensión de licencia por 6 meses si es que es la primera vez, lo cual es injusto. Entonces, ¿qué podría hacer el conductor para evitar obviamente es un abuso, ¿no? Para evitar este abuso, teniendo en cuenta de que la misma norma tiene como principio sancionador lo siguiente: la autoridad debe suponer que el conductor ha conducido de acuerdo a las normas, salvo pruebe lo contrario. ¿Cómo puede el policía probar que el conductor no prendió sus luces, que el conductor le desobedeció las indicaciones para poner una M18? Gracias por su respuesta, doctor. A ver, existen dos tipos de infracciones, las infracciones instantáneas y las infracciones continuadas. Obviamente, se entiende cuál es la naturaleza de cada una. En el caso de las infracciones instantáneas, son infracciones que se agotan en el mismo acto y que no requieren de un medio de prueba. Pues basta con que el policía lo visualice. Y es para ello que en este caso las afirmaciones que hay en el levantamiento de un acto de fiscalización gozan del llamado principio de presunción de certeza. Entonces, antes de decir que sea justo o injusto, cuando un policía o un funcionario, servidor, tiene un grado de especialización, se le ha asignado un campo de fiscalizar, es totalmente ajeno a cualquier tipo de vínculo parental o de amistad con la persona, y que haya sido asignado para supervisar, entonces hay un alto grado de probabilidad que lo que diga es verdad. Entonces las papeletas gozan de ese principio de presunción de certeza. Y si el policía dice que no prendió el direccional, pues le corresponderá al administrado enervar el valor probatorio de esa acta, de esa información. La policía, perdón, la administración cumple con el principio, en este caso, de cumplir con la carga de la prueba. Es decir, bajo el principio de presunción de que los administrados han actuado correctamente, ¿no? Salvo prueba en contrario. Entonces, la prueba que tiene la administración es la papeleta o el acta. Eso no requiere ningún tipo de foto, ningún tipo. Aquí estamos hablando de un tipo de infracción distinta, de naturaleza diferente, no es instantánea, es continuada. Y tiene esta particularidad que para que existe el indicio y se inicie el procedimiento, que es el motivo de nuestra clase, basta con que se pidan o la prueba de equilibrio o el aire expirado. Con eso es suficiente para el levantamiento de la papeleta, más no suficiente para la imposición de una sanción. Entonces, no va por ahí completo. Y por acá, disculpen, porque acá hay un caso en que dice de que si estoy manejando un vehículo y me interviene un policía y me dice que no tengo licencia, me pide licencia y no tengo, me puede llevar a la comisaría para que me pongan la papeleta. Repito nuevamente, el procedimiento para el mandamiento de la papeleta es en el lugar.
no es el que te tenga que llevar a ninguna comisaría. Y los únicos que levantan papeleta son los policías asignados a control de tránsito, los únicos. Entonces he visto que en el chat hay reiterativas preguntas. ¿Y si el policía me encuentra, y si el policía me dice el otro? A ver, repito, los procedimientos para levantamiento de papeleta están en una norma. Y la norma dice en el lugar y en el momento de la intervención. No hay más. ¿Ya? River, vamos a otra pregunta. Excelente, doctor. Víctor Custodio, buenas noches. Se preciso a la pregunta, por favor. Adelante. Doctor, buenas noches. Hola. Doctor, la pregunta iba directo, ¿no? Con respecto al examen de dosaje etílico, nuestra legislación, bueno, no advierte en ningún extremo que hable sobre el tema del examen retrospectivo. Ahora, la única institución que se encarga en el caso de tránsito o el encargado por lo menos de tránsito de realizar el examen etílico es la policía. La policía trabaja con una directiva. Dentro del contexto de la directiva, no contemplen en ningún extremo la posibilidad de un examen retrospectivo. Es posible que la Fiscalía, ante una intervención, pretenda o quiera aplicar un examen retrospectivo, algo que no está normado o establecido. Ya, gracias por tu pregunta. Claro, hay que diferenciar qué es lo que regula, ¿no? La norma de sanidad regula el procedimiento de sanidad. Y es verdad, la sanidad no puede hacer ningún examen retrospectivo, o sea, no tendría por qué esa directiva del dosaje etílico mencionar al respecto. El examen retrospectivo es un método, y este método sí es reconocido en el ámbito judicial por la Corte Suprema. Sí es reconocido. Hay casos ya de decisiones que han tomado en la cual reconocen, ¿no?, la posibilidad de la aplicación, y también dentro del Ministerio Público también se utiliza. Entonces, tu pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente, y es como que muchos dicen, doctor, estoy revisando acá la norma de sanidad y no habla nada del examen retrospectivo, por lo tanto no es válido. A ver, esa norma de sanidad regula el procedimiento de sanidad, y la sanidad no hace exámenes retrospectivos. La pregunta que había entonces, ¿quién hace un examen retrospectivo? Pues un perito, ¿no? Un perito, en el caso en que es el químico, me imagino, ¿no? O biólogo. Él puede hacer un examen retrospectivo. Ahora, ¿tiene valor en el proceso? Sí tiene valor. O sea, los jueces sí le dan valor al examen retrospectivo. Entonces, ahí está aclarado tu pregunta. Gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. También a nuestros participantes, si tuvieran alguna pregunta adicional, encantado en estos momentos, que nos quedan pocos minutos para poder que pueda absolver la duda nuestro docente, siendo que estamos viendo muchos de nuestros participantes están levantando su manito, pero lamentablemente no han activado cámaras. Entonces, damos pase al doctor Neisser. No, ya apagó su cámara. Damos a Emers. Buenas noches, y con usted culminamos la presente sesión de clase. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Para hacerle una consulta, doctor. Por ejemplo, usted dijo de que cualquier efectivo policial podría intervenir en casos de notar signos, ¿no?, de que una persona estaría conduciendo en estado etílico. Cualquier efectivo policial. También nos dice de que constatado o al ver estos signos se debería levantar el acta, la papeleta, in situ. Pero, sin embargo, que nos dice cualquier policía, y no cualquier policía es asignado a la función de tránsito. Entonces, ¿cómo se podría dar el hecho de levantar el acta in situ? Bien, Esa sería la gracias por tu pregunta. Obviamente, el legislador va a disponer que alguien pueda realizar actos, obviamente, propios de su función. Entonces, lo que hemos dicho, punto 1, cualquier policía, cualquiera que vaya a detectar que una persona está conduciendo bajo estos signos, va a tener que desplegar un procedimiento, ¿sí? Cualquier policía. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento se va a diferenciar de esta manera. Si el policía, o además de ser policía, es un policía asignado al control de tránsito o al control de carreteras, deberá desplegar un procedimiento consistente en el levantamiento de una papeleta, aplicación de medidas preventivas, y ahí terminó su participación en el ámbito administrativo. Todos los policías, incluyendo de estos que hemos hablado, adicionalmente,
deberán conducir a esta persona a la comisaría, pero no para el levantamiento de la papeleta porque ya se la levantó, sino para qué lo van a llevar a la comisaría, para que se disponga la prueba de dosaje etílico. ¿Por qué? Porque empezamos la conferencia diciendo conducir con estos signos y bajo efecto de bebidas alcohólicas corresponde, es al mismo tiempo una infracción y es un delito. Entonces, todos los policías que tengan conocimiento de la presunta comisión, y ojo, estamos hablando presunta comisión, no de la comisión de un delito, porque a nivel policial es presunta comisión del delito, todos tienen el deber de denuncia y para denunciar tienen que hacer el acopio de pruebas y para hacer el acopio de pruebas tienen que seguir un procedimiento. En este caso, todos los policías que encuentren una persona que se presente esos signos deben llevarlo a la comisaría para que sea retenido y se le someta a la prueba del dosaje etílico. Todos. Particularmente el que es de tránsito y el que es de control de carreteras, además de eso, deben levantar la papeleta. Entonces, los demás no tienen que ver con la papeleta. Entonces, hay que diferenciar ambos procedimientos. Si usted es un policía de tránsito y de carretera, además de lo que hacen todos los policías, tiene que levantar su papeleta y mandarla a la municipalidad. Eso es todo. Ahora, obviamente la norma no le va a exigir que haga algo que no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, no le va a decir al cojo corre. Le dice, oiga, usted tiene que levantar la papeleta. Oiga, pues yo no tengo papeleta. No, es que no estoy hablando de usted, estoy hablando de policía de tránsito, de policía de carretera, al que le han asignado las papeletas. Ellos tienen que llenarla. Bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Usted tiene que actuar en términos generales en el caso de la comisión de un presunto delito. ¿Y esto qué significa? Llevarlo a la comisaría para que pase el dosaje etílico y que el fiscal tome conocimiento y siga por ahí. Oiga, y su papeleta y el ámbito administrativo, eso no es un campo suyo. Déjelo para el policía de tránsito. Ahora bien, si ustedes, luego de la investigación de la policía, ¿no? A ver, Renzo, sí puede levantar una papeleta sin dosaje etílico. Yo creo que en esa parte fue específico. Recuerden esto, para la incoación de un procedimiento administrativo no se requiere certezas, basta con indicios. Porque recuerda algo, es un presunto infractor. Existe la presunción, es como llevar a alguien, yo soy policía y veo la flagrancia, ¿es un delincuente? No, es un presunto delincuente. ¿Y por qué es presunto? Porque la condición, ¿no?, de delincuente, es decir, haber cometido un delito, se establece previo proceso. La condición de infractor, ¿no?, se va a determinar previo procedimiento administrativo sancionador, no de una intervención policial. Después de una intervención policial, así sea en flagrancia, no hay delito, hay presunto delito, no hay delincuente, hay presunto delincuente. ¿Dónde se establece esa condición? Luego de un proceso. Cuando hay la detección por parte de un policía, hay un presunto infractor, hay una presunta infracción. ¿Dónde se establece la infracción y el infractor? Previo procedimiento administrativo sancionador. La policía no conduce procedimientos administrativos sancionadores. Eso lo conduce la autoridad competente y hay todo un procedimiento para establecer al final del procedimiento si hay conductas constitutivas probadas de infracción. Para la imputación no tienen que haber elementos indiciarios, con eso es suficiente. Ahora bien, por ahí le dicen, oiga, y si hay elementos iniciales y resulta que en el procedimiento se llega a determinar de que no había superado, pues archiva. Es sencillo, es igual. Oiga, y si a mí la policía me imputa de que yo maté a la persona porque me encontraron con el cuchillo en la mano ensangrentado, lo encontraron ahí, pero resulta que después se supo de que yo no lo hice, lo hizo otra persona. ¿Qué pasa? Pues te absuelven. Oiga, pero ya me malograron la vida, me dijeron el tiempo. Sí, pero es el trabajo que tienen que realizar. O me van a decir de que si a mí me llevan por un presunto delito, me procesan, y me imputan, me llevan a un juicio y después me absuelven, al policía lo van a meter preso, lo van a denunciar porque me llevó al proceso, me denunció como presunto autor del delito. No. O al fiscal lo destituyen si es que lo absuelven. Es que ahí entramos al terreno de quizás el extremo, ¿no? De suponer, dicen, ya, si el policía le dice que este señor lo vi con signos, levanté la papeleta pero no tenía el dosaje, una vez que se sepa, me va a denunciar. Me va a denunciar.
Y eso es, imagínense que a todos los fiscales que llevan a alguien a un proceso, al procesado, lo absuelven, ¿no? Tendrían, no sé, que denunciar al fiscal o a la policía. Esto no sucede. Lo mismo ocurre en el ámbito administrativo.